los mundiales tienen sus sorpresas, las llamadas bestias negras, equipos revelación, esos equipos que por allí uno sabe que son buenos, que están bien armados, pero que sorprenden más, mucho más de lo esperado. Y esos equipos suelen ser selecciones que quedan marcadas para siempre en nuestras retinas, en la historia de las Copas del Mundo. Yo recuerdo una muy buena Senegal en el año 2002, sorprendiendo a equipos como Francia. Yo recuerdo a la Turquía del Mundial 2002 también. Se recuerda también aquella Croacia de Davor Šuker. Se recuerda a selecciones que impactaron en épocas más recientes, como la Costa Rica del 2014, llegando muy lejos. Recordamos también, aunque esto ya no es tan sorpresa porque es una selección potencia, pero aquella buena Uruguay que hizo un mundial extraordinario en el año 2010 en Sudáfrica, después de muchos años sin figurar, metiéndose a semifinales. La Croacia, que llegó a una final del mundo reciente, o la Marruecos del mundial pasado. Sorpresas ha habido siempre, siempre. Incluso aquella Corea del Sur que con mucha trampa se fue lejos en su mundial del 2002. Incluso podríamos decir que esa también fue una sorpresa. Y este mundial va a tener las suyas. Por eso hoy he querido tomarme con ustedes un cafecito y analizar cuáles serían, desde mi punto de vista, y con el álbum en mano, ¿no?, las selecciones que podrían dar sorpresa en esta Copa del Mundo y llegar más lejos de lo que por allí muchos puedan creer. Miren, vamos acá a revisar el índice de este álbum, que es gigantesco, que ya está lleno afortunadamente. Lindo álbum, lo tengo ya protegido y todo. Y vamos a irnos a la página 26, ¿no?, donde está evidentemente la que para muchos va a ser la gran sorpresa del mundial. Yo he hecho un video hablando de por qué creo que puede ser esta una decepción, porque creo que quizás no va a llegar tan lejos como en el mundial pasado, pero le puede ir bien, puede llegar a 16avos, octavos, ¿por qué no a cuartos? Desde mi perspectiva, ¿no? Marruecos. Creo que es más realidad hoy en día Marruecos que sorpresa, por eso creo que si se queda antes en el mundial, a mí ya me parecería una decepción, y esto habla bien de Marruecos, esto no habla mal de Marruecos, es decir, las expectativas que hay sobre el actual campeón de África, aunque con mucha polémica por el tema con Senegal y el escritorio, que uno aspire que llegue lejos, y si no llega sería decepción. Esto significa que esta selección ha crecido mucho. Mire, Marruecos tiene un arquerazo como Bono, el arquero del Al Hilal, pero con mucha experiencia también europea, un arquerazo de los mejores del mundial sin duda. Pero acá tú empiezas a revisar y tiene a Hakimi, el Paris Saint-Germain, para mí el mejor lateral derecho del mundo, para mí y para la mayoría. Tiene a Mazraoui, aunque está tocado, está lesionado, ojalá pueda permanecer, lateral izquierdo del Manchester United. A Guer del Olympique de Marsella, que suele ser titular aunque está tocado. Y después ves que tiene jugador del Torino, Adán Masina. Tiene en el Real Betis a Amrabat en el mediocampo. Tiene un jugador del Girona como Unai, que ha sido titular recientemente. Tiene a Benseguir del Bayer Leverkusen. Tiene el Canús del Stuttgart. Tiene a un jugador del PSV como Saibari, con muchísimos goles en esta temporada. Tiene a En-Nesyri el Fenerbahce, jugador importante en la historia de esta selección. Se lesionó lamentablemente Sassouli, que creo que no va a llegar, aunque dicen que puede permanecer con el equipo. Jugador del Real Betis, con gran año en España, más de 10 goles. Tiene a Sofiane Rahimi, que es un jugador con características muy interesantes. Tiene a Brahim Díaz del Real Madrid y tiene a El Kabi, que hizo muchísimos goles en Grecia con el Olympiacos. Qué buen equipo tiene Marruecos. Y tiene, eso sí, un grupo complicado, ¿no? Con Escocia, con Brasil e incluso una Haití que viene de golear 4-0 a Nueva Zelanda, aunque perdió con Perú. Todo el mundo va a estar pendiente de lo que va a hacer Marruecos. Incluso para algunos es candidata a ganar el grupo, aunque yo considero que lo es Brasil todavía, ¿no? A mí Brasil me parece una selección que puede llegar lejos con Ancelotti. Pero evidentemente es una de esas posibles sorpresas de la Copa del Mundo. Luego hay otros equipos que pueden sorprender, que pueden llegar lejos, aunque repito, para mí es más realidad que sorpresa Marruecos, igual lo quise incluir en la lista. Y acá habría que irnos hasta Estados Unidos, que yo sé que es muy extraño lo que voy a decir. ¿Cómo vas a meter a Estados Unidos si los gringos no tienen la posibilidad? Bueno, el tema es que Estados Unidos es anfitrión y además de eso, los norteamericanos, muchachos, más allá de ser anfitriones, tienen un muy buen equipo armado.
aunque es irregular el equipo. Chris Richards del Crystal Palace. Tiene un jugador del Toulouse, Mark Mackenzie, juega en Liga Francesa. Tiene un jugador del Fulham, Anthony Robinson, que viene a marcar un golazo en amistoso. Un jugador en el Bournemouth, Tyler Adams. Tiene un jugador en Olympique Lyonnais, Olympique de Lyon, Tanner Tessman. Tiene un jugador en la Juventus como Mackenzie, uno de los mejores jugadores de la nómina. Tienen a Timothy Weah, Olympique de Marsella. Tienen a Malik Tillman del Bayer Leverkusen. Tienen a Christian Pulisic del Milan, Capitán América. Tienen a un jugador en el Leeds United como Brendan Aronson. Tienen a Pepi en el PSV Eindhoven con muy buen año también y que ha adquirido protagonismo en Estados Unidos. Y tienen además un jugador del Coventry City de Inglaterra, Hagi White, que no es titular. Y tienen a Folarin Balogun, el jugador del Mónaco, que también tuvo una muy buena Copa América. Tiene un muy buen equipo Estados Unidos, es anfitrión, tiene jugadores de jerarquía, tiene un buen técnico como Pochettino, aunque al igual que Estados Unidos es un técnico irregular. Pero ojo con Estados Unidos, que puede terminar dando más de un batacazo. Quizás no en su grupo, ¿no? En su grupo incluso puede ser candidato a ganarlo. Pero más adelante, sobre todo como anfitrión. Ojo con Paraguay, que desde el punto de vista colectivo es uno de los rivales más difíciles de ganarle un partido. Eso lo pudimos experimentar nosotros en Conmebol este año. Es un equipo complejo el paraguayo. Más allá de tener lesionado a Enciso, que hay que ver cómo lo recupera, aunque parece que hay buenas noticias al respecto. Eso me tiene muy contento, ¿no? Saber que Enciso quizás llegue recuperado a la Copa del Mundo. Pero este equipo está bien dirigido. Por un tipo que ya tiene además jerarquía mundialista, como Alfaro, que estuvo en el Mundial pasado. A mí la verdad me interesa mucho ver qué puede hacer la selección de Paraguay en esta Copa del Mundo, pero creo que no es de las favoritas a llegar muy lejos, pero más de una sorpresita pudiera tener allí. Este equipo es completamente capaz de ganarle a un Uruguay, ganarle a una Argentina, ¿por qué no? Aunque evidentemente las otras dos selecciones, bueno, quizás Argentina sería favorita ante Paraguay, pero Uruguay mira que no viene muy bien. Ojo con Paraguay. Estoy hablando de sorpresas, ¿no? Acá no voy a hablar de campeonas del mundo, aquí no voy a hablar de Argentina, no voy a hablar de Brasil, eso no son sorpresas. Uruguay tampoco, eso no son sorpresas, muchachos, son realidades del fútbol. Pero bueno, Paraguay quizás, ¿no? Turquía. Turquía tiene una nómina interesante, también. Tiene un grupo muy parejo, donde está Paraguay y Estados Unidos. Fíjense lo parejo que es ese grupo. También está Australia, que llegó a octavos de final del Mundial pasado. Quizás pudo haberse considerado sorpresa si eliminaba a Argentina, sin duda, y estuvo a punto de complicarla además, ¿no? En el Mundial pasado. Bueno, Turquía tiene un jugador de la Roma como Çelik, tiene el arquero de Galatasaray, Shakir, tiene varios jugadores del Fenerbahce Galatasaray, y eso le da cierto nivel a un equipo con dos históricos que incluso forman parte recurrentemente de la Champions League. Pero bueno, este jugador de la Roma, Çelik, tiene un jugador del Brighton como Kadioglu, tiene un jugador del Inter como Çalhanoğlu, tremenda pegada que tiene. Jugador como Arda Güler del Real Madrid. Tienen a Uzun de Frankfurt, Can Uzun, perdón. Tienen a Yilmaz, jugadorazo del Galatasaray. Tienen a Yildiz de la Juventus, que ha estado un poco sentado en los últimos partidos amistosos. Y Aktürkoğlu, conocido jugador del Fenerbahce. Buen equipo tiene Turquía. A mí lo único que me pasa con Turquía, que por cierto viene a jugar contra Venezuela, un amistoso, lo ganó 2-1, empezó perdiendo. Creo que Venezuela debió haber empatado ese partido. Aunque el arquero nuestro fue figura, a Venezuela le anula un gol medio dudoso. Y además de eso, tuvimos un par más que se pudieron haber aprovechado de mejor manera, con Leiker Mendoza. Pero a mí lo que me pasa es eso, ¿no? Que Turquía en los mundiales el último mundial le fue bien, pero me refiero a competición europea, pues este es el tercer mundial apenas que tiene. Pero en competiciones europeas siempre nos hace dudar. Siempre ha tenido muy buenos equipos y buenas selecciones en los últimos años, y la pregunta era ¿por qué no llegan a las Copas del Mundo? Bueno, porque es que eso es lo que me pasa con Turquía, que siempre se queda a medias, ¿no? Le faltan 5 para el peso. Pero puede ser. Luego, bueno, ya les he dado varias, ¿no? Hay 1, 2 y 3 del grupo D. Fíjense, 3 probables sorpresas del grupo D. Hay una del grupo C que es Marruecos. Luego está dos muy buenas selecciones muy peligrosas. Página 44. Costa de Marfil. Que está en el grupo de Alemania y Curazao y Ecuador. Ya vamos a hablar de Ecuador. Costa de Marfil acaba de ganarle a Francia un amistoso, 1-0. La mega candidata a Francia. Costa de Marfil viene a ganarle 1-0 a Escocia, la dura Escocia.
que le ganó a Escocia 4-2 a Dinamarca. Miren que es difícil sostener a esa Escocia. Bueno, este equipo le ganó 1-0. Y además vienen de golear 4-0 los de Costa Marfil, los marfileños, 4-0 a Corea del Sur. Ojo, que han hecho en los últimos 3 amistosos 6 goles, no han recibido ninguno y le han ganado 3 selecciones bravísimas. Bueno, tienen el arquero juega en Turquía, en el Rizespor, Fofana, Yahia Fofana. Defensor de Gil San Vicente de Portugal, Conan. Tienen a Singo del Galatasaray turco. Tienen a Kosunu del Atalanta de Italia, bien. Tienen a Ndika de la Roma. Willy Boy del Nottingham Forest. Emmanuel Agbadou del Wolverhampton. Muchachos, escuchen los nombres de los clubes, ¿no? Para un seleccionado que por allí ustedes no tienen en los papeles, ojo. Ousmane Diomandé del Sporting de Portugal. El Sporting Club de Portugal, importante equipo en este último año. Tienen a Franck Kessié, que suele ser el capitán de este equipo, aunque está en la liga árabe, pero es capitán de este equipo, buen jugador. Tienen a Fofana, Stade Rennais de Francia. Tienen a Ibrahim Sangaré del Nottingham Forest de Inglaterra, un montón de jugadores de la Premier. Tiene a un jugador del Metz como Ekbamin. Y luego viene la estrella del equipo, Diallo, joven estrella del equipo, el jugador del Manchester United, atacante. Tiene un jugador del Utrecht de Holanda, de Países Bajos, Sebastián Haller. Tienen a un jugador del Sunderland de Inglaterra como Adingra. Tienen a un jugador del Leipzig, ojo con Diomandé. Nacido en 2006, tiene 20 años. Bueno, 19, no ha cumplido los 20 años. Extremo rapidísimo, picante, con gambeta, vertical también. Mucho gol. También jugador del Leipzig de Inglaterra, tremenda temporada tuvo. Tiene un jugador del Aston Villa, Guessant en el ataque, y otro del Cercle Bruges de Bélgica, Diakité. Equipazo, los nombré casi todos, porque es que todos juegan en equipos quizás no élites, no todos juegan en la Roma o en el Manchester United, pero en buenas ligas top 5 del mundo, la mayoría. Y viene con buenos resultados. Si me preguntan, de todos los africanos, este es el mejor equipo en la actualidad. Costa de Marfil. El tema es que en ese grupo está Alemania, que por allí muchos no esperan tanto, pero es Alemania. Pero además está Ecuador. Ecuador, muchachos. Ecuador. Bien dirigida por BKCS, Ecuador llega con 19 partidos invictos de manera consecutiva. Han hecho 9 goles en los 5 últimos partidos. Han enfrentado a equipos como Países Bajos y Marruecos y no han perdido. Vienen de ganarle en el último partido de eliminatorias a la campeona del mundo Argentina, que que le costó perder partidos en la eliminatoria. Ecuador fue una de esas victorias o una de esas derrotas que tuvo Argentina. Ecuador tiene 12 vallas invictas en los 20 partidos que ha dirigido BKCS. BKCS solo tiene un partido perdido y fue el primero que dirigió en Brasil contra Brasil. Le cuesta mucho perder a BKCS. 19 partidos invictos. Es una selección que empata mucho porque se defiende brutal. Si tú empatas en cuartos de final con Francia o una semifinal con Portugal, un cuarto de final, y lo llevas a alargue, si tienes un portero que te defienda bien el arco, en los penales puedes ganar una definición como esa ante un rival superior. El tema es que acá los defensores de este equipo son capaces de frenar a cualquier delantero del mundo porque juegan en el Arsenal, finalista, titular de la Champions, Piero Hincapié. William Pacho en el PSG, bicampeón de Europa con el PSG, titularísimo y muy importante en las 2 finales que disputó. Y luego tienes a otro tercer central como Joel Ordóñez, que también puede ser lateral, el jugador del Brujas de Bélgica. Estos 3 son muy buenos jugadores. Además tienes a Estupiñán con un mal año en el Milan, pero viene de jugar años en España, en la Premier, con el Brighton también. Lo recuerdo en el Villarreal. Tiene esta experiencia ahora en Italia y tuvo un buen partido amistoso reciente Estupiñán. Hay gente que lo quiere sentar, yo no estoy de acuerdo. Tiene un arquerazo como Galíndez, que para mí fue el mejor de la eliminatoria. Por números y estadísticas lo fue. Y tienes apreciado en el Sparta Praga. Después tienes jugadores de la liga brasileña. Tienes jugadores en Italia como John Yeboah, que ha mejorado mucho. Tienes jugadores como Gonzalo Plata también en la liga brasileña. Nilson Angulo de la liga belga, joven, figura de este equipo. Alan Minda también de la liga inglesa, al igual que Kevin Rodríguez. Aunque no sé si Kevin Rodríguez se metió en la lista. No quiero cometer una omisión, simplemente lo estoy viendo acá en el álbum. Y tiene a Ener Valencia, ¿no? El capitán de este equipo, el jugador goleador que siempre rinde en los mundiales, Ener Valencia. Muy difícil va a ser ganarle a Ecuador. Luego,
muchachos, hablando de Ecuador, selecciones que a mí me dan más o menos sensaciones similares. Está Noruega, pero ya vamos a hablar más adelante de Noruega. Antes quiero pasar por la página 50, que es Japón. Fíjense. Con Japón me pasa lo mismo que con Marruecos, pero incluso menos. Aquí están los japoneses. Voy a tener mucho cuidado para no romper el álbum. Acá están los japoneses. Cuidado, Rafa, que la idea es hacer un video, pero no romper el álbum. Ok, tomar cafecito. Fíjense, Japón tiene a Ueda, estoy yendo de delanteros hacia defensores, al revés. Ueda del Feyenoord tiene jugador también de la liga holandesa como Gawa, jugadores de la liga belga como Ita, Machino del Mönchengladbach, buenos jugadores. Ahora, el tema es que Minamino del Mónaco no va al Mundial, está lesionado. Tampoco va Mitoma, está lesionado. Entonces se le caen dos figuras importantes a este seleccionado. Bueno, está el jugador de esta René como Nakamura, otro del Frankfurt como Doan, Kubo de la Real Sociedad, con altos y bajos en su club, Kamada del Crystal Palace, Tanaka del Leeds United. Tiene un muy buen equipo. Watanabe del Feyenoord, Sano del Mainz de Alemania. Tiene un buen equipo. Y el arquero Suzuki del Parma. Pero sin Minamino y Mitoma yo no sé si este equipo va a llegar tan lejos. Juega bien. Tuvo un buen mundial pasado, pero para mí Japón es candidato a quedarse en 16avos, máximo octavos. ¿Por qué? Bueno, porque es probable que quede por debajo de Países Bajos, salvo un sorpresón. Si queda por debajo de Países Bajos, que va segundo, iría al lado de la llave donde probablemente le toque Brasil o Marruecos. Yo lo veo inferior a Brasil y Marruecos. Aunque le haya ganado Brasil por primera vez en su historia en un partido reciente amistoso, eso se jugó en Japón, lo ganaron sobre la hora, Ancelotti estaba llegando. Brasil se había visto bien hasta que se durmió y, repito, Brasil fue visitante. Yo creo que Japón ante Marruecos o ante Brasil podría ceder e irse. Si no, si Japón gana su llave, iría del otro lado. Si gana su grupo, iría del otro lado de la llave y tarde o temprano le tocaría enfrentar a un equipo como Francia, España, Holanda. Y yo creo que no va a llegar tan lejos. Pero para algunos puede ser la sorpresa del Mundial. Yo he decidido incluirlo en este video para no ignorarlo porque es evidente su talento. Luego vamos a irnos a la página 58. Y aquí me van a decir que estoy loco, pero voy a tratar de mostrar por qué no. Bélgica. Yo sé que Bélgica, para muchos, a lo largo de los años de los mundiales, siempre ha sido como que esa eterna promesa de que algún día puede ser campeón. 2014 era una gran oportunidad que tuvieron, 2018 también, y no cumplieron. Era una generación que pintaba para campeonar del mundo, era favorita en esos mundiales inclusive. Pero incluso peor que Países Bajos no ha sido capaz de cumplir ni siquiera con las expectativas de Países Bajos, que al menos llega a las finales aunque las pierda. Esta generación de Bélgica no es tan talentosa a la de épocas anteriores. El problema para los rivales de Bélgica, primero es que tiene un grupo accesible, el más accesible de todos quizás. Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Para mí es un grupo súper accesible. Accesible como el que tiene, por ejemplo, Argentina. Y uno diría, bueno, pero capaz Bélgica termina cediendo y queda por debajo de Egipto. Bueno, Bélgica viene a golear en Estados Unidos 5-2 a Estados Unidos, viene de meterle 5-0 a Túnez, viene de ganarle 2-0 a Croacia. Bélgica viene afilado, está jugando un muy buen fútbol y tiene jugadores como Lukaku, que todavía está vigente, el jugador del Napoli, Openda de la Juventus, Trossard del Arsenal, Ketelaere del Atalanta, Jeremy Doku, que lo conocemos todos, el jugador de Manchester City, que anda picante, De Bruyne, que es clave en el medio campo del Napoli, Van Eyck, que juega en el Brujas de Bélgica, Salamanca juega en el Milan, y luego miren, Aston Villa, Onana, Tielemans del Aston Villa, dos jugadores del medio campo de ese club inglés. Tiene jugadores en el Lille, en el Brighton, en el Brujas, en el Sporting Club de Portugal como De Bast, Tit del Frankfurt, y bueno, y tiene a Thibaut Courtois, muchachos, el arquerazo del Real Madrid, probablemente uno de los mejores arqueros del mundo hace varios años. Para muchos es el uno en los últimos 5 años, último lustro. Entonces, con los resultados que tiene Bélgica recientes, con el buen funcionamiento que está manejando, con el grupo que tiene, que le da para ser primero, después le puede tocar a Bélgica una llave muy accesible. Hasta cuarto de final, donde le tocaría probablemente enfrentarse a España. Ahí los quiero ver. Pero que llegue Bélgica a cuarto de final,
quizás por el contexto, hoy en día podría ser denominado sorpresa, porque tendría que pasar grupos 16avos, octavos. Y si gana cuartos de final porque viene bien aceitado y a España le pasa un accidente y qué sé yo, que se meta en semis, creo que sería una sorpresa para muchos. Así que, como nunca ha ganado Mundial Bélgica, la quiero meter entre sorpresas porque es la eterna promesa, ¿no? Es la eterna bestia negra que al final no termina dándose demasiado. Así que vamos a meterla allí. Luego, ni Cabo Verde, ni Arabia Saudita. Ok, aquí tengo dos sorpresas más. Página 76 y página 80. Vámonos al grupo I. A ver. Ajá. En este grupo están tres rivales durísimos. Francia, España y Noruega. No, Francia, España y Noruega. Francia, Senegal y Noruega. Y además está Irak, que viene a empatar con España, aunque creo que Irak va a ser último. Salvo sorpresas. Miren, Senegal. Senegal tiene un muy buen equipo. Senegal tiene a Diouf del Nice, arquero. Tiene del Olympique Lyonnais, Niakate. Tiene a un jugador del West Ham como Malik Diouf. Tiene un jugador del Everton como Gana Gueye. Tiene un jugador como Matassar del Tottenham. Tiene un jugador del Villarreal como Pape Gueye. Este lo conocemos. Javid Diarra del Sunderland. Camara del Mónaco. Tiene a Mané del Al Nassr, el jugador más importante de este equipo. Tiene a Sarr de Crystal Palace. Ismail Azar, conocido también. Tiene a Boulaye Dia del Lazio. A un jugador del Everton como Ndiaye. A Nicolas Jackson del Bayern Múnich. Y Diatta del Mónaco. Buen equipo tiene Senegal. Senegal además ha tenido resultados interesantes recientes, como ganarle 3-2 a Estados Unidos, en Estados Unidos y todo lo demás. Creo que perdió con Brasil también recientemente. A ver, el tema con Senegal es que tiene altos y bajos en sus resultados amistosos recientes. Pero a ver, Senegal, muchachos, fue el que le ganó la final de la Copa Africana de Naciones a Marruecos. Le quitó el ribete de campeón. El tema es que después Marruecos por escritorio se llevó esa copa, cosa que a mí personalmente no me gusta. Para mí este es el campeón real de esa copa. Punto. En lo deportivo lo es. O sea, después ya el escritorio, para eso están las leyes, lo que tú quieras. Bueno, buenísimo. Las normas. Pero, muchachos, cuidado con Senegal, ¿no? Cuidado con Senegal. Aún así creo que no ha tenido mejor rendimiento reciente que Costa de Marfil. Pero bueno, repito, el campeón de África en realidad es Senegal. Ojo con Senegal. Noruega. Noruega aplastó el grupo donde estaba Italia. Lo sacó de la Copa del Mundo, lo obligó a jugar repechaje e Italia termina quedando fuera con Bosnia. Noruega viene a empatar un partido contra Marruecos, donde hubo rotaciones por ambos equipos. Al principio fue mejor Marruecos, muy intenso. Después Noruega lo equilibra. Es un equipo que a veces parece torpe con el balón, pero después es que arriba tienen cómo resolver. Y es un equipo muy potente de cara al gol. Muy disciplinado, muy táctico. Bastante difícil de descifrar, debo decirles, el juego de Noruega. Ojo con Noruega. A todas luces la mayoría de la gente piensa que las sorpresas más fuertes son Noruega, Ecuador y Marruecos. Esas son las tres que se repiten en casi todas las quinielas, los tier list. Arquero del Sevilla como Nyland. Tiene a Ryerson del Borussia Dortmund, que buenos jugadores. Ostigar del Genoa. Basbank Aher del Brentford. Holmgren Pedersen del Torino. Müller-Wolf del Wolverhampton. Hagen del Bologna. Torsi del Genoa. Martín Odegaard del Arsenal, jugadorazo. Berge del Fulham, del Benfica. ¿Cómo digo esta vaina? Shedel Derup, bueno, es eso. Patrick Berg del Bolo Glimt. Súper sensación este equipo en la Champions de este año. Tienen a Haaland del Manchester City, a Sorloth del Atlético de Madrid, a Donum de Toulouse. En el Wolverhampton está Strand Larsen, atacante. Nusa del Leipzig, conocido también. Y también conocido Oscar Bob del Manchester City. Equipazo. A quitar la cuña aquí del Axe. Equipazo. Bueno, dije la marca. Ni de cerca de patrocinarme esto. Al final ni siquiera quité la etiqueta que dicen que hay que quitarla. Bueno, en fin. Equipazo tiene Noruega. Y está en un grupo bravo, ¿eh? Pero si pueden quedar primero o segundo. Por encima de Francia, no sé, está duro, pero tiene un gran equipo. No sé si me quedan más sorpresas. Vamos a revisar rápidamente. Sí, me queda una.
y voy a meter otra. Me quedan dos sorpresas. Bueno, la primera, página 86. Y acá vamos a hablar, muchachos, de Austria, rápidamente, porque creo que por el hecho de estar en un grupo donde está Argentina, Jordania y Argelia, en teoría Argentina y Austria están para pasar. El tema es que si Austria mete un batacazo y por puntos o goles queda por encima de Argentina, empata, por ejemplo, el partido con Argentina, luego le hace más goles a sus rivales, yo creería que allí podría ser primera de grupo y se podría meter en un lado de la llave que le puede favorecer para entrar a octavos. Aunque bueno, sí, le tocaría jugar, por ejemplo, contra Japón. Sería una probabilidad alta. Y luego, a ver, no, contra Japón no, no, le tocaría Uruguay. Si es primera de grupo a Austria, después le podría tocar Uruguay, salvo que España quede segunda de grupo. Entonces le conviene a Austria ser primera. Después si le ganó Uruguay, le podría tocar un Egipto, Suiza, le podría tocar Paraguay, y ahí es bravo, ¿no? Ahí podría pasar cualquiera de ellos, pero entendería que para Austria serían cruces accesibles, o quizás no accesibles, pero cruces en donde se pueda envalentonar un poco más como selección europea. Y ahí llegaría a un cuarto de final. Sí, cuartos de final, y después se podría enfrentar a Portugal. Entonces ya eso me parecería sorpresivo, ¿no? Ahora, si queda segundo va a ser bravo, le va a tocar del otro lado la llave, después le va a tocar España, en algún momento es probable que le toque España, y ahí creo que sería un poco más pronto. Pero bueno, está esa opción de ser sorpresa. Schlager en el arco del jugador de Salzburgo, bueno, club austríaco, tiene a David Alaba del Real Madrid, tiene a Danso del Tottenham Hotspur, un jugador del Friburgo como Lienhardt, jugador del como Poch, gran equipo en los últimos años, Wene del Mainz, Pras del Hoffenheim, tiene a Schlager del Leipzig, buen jugador, Savitzer del Borussia Dortmund, buen jugador, Leimer del Bayern Múnich, jugadorazo, y luego tiene otro jugador del Leipzig como Seawald y jugadores de la liga alemana, uno que otro, Patrick Wimmer del Wolfsburgo, jugador del Leipzig como Von Garner. No se lesionó Von Garner, creo que está lesionado Von Garner. Conocemos a Arnautovic de Eurocopas pasadas, pero es un buen equipo. No, de todos los que nombré, creo que quizás es el menos poderoso, pero hizo una buena clasificación. Sólida clasificación a la Copa del Mundo. Equipo contundente, que no se anda con cuentos para disparar al arco, y creo que puede dar de qué hablar. Y la última. No me quiero olvidar de mis amigos de Colombia. Justo ahora que estoy tomando café. Bien dirigidos, aunque han perdido química con el técnico, tiene jugadores muy influyentes, es un equipo muy físico pero muy técnico, esa mezcla. En Sudamérica los que más se parecen en este sentido a los físicos más técnicos son los ecuatorianos, pero sobre todo en Sudamérica no hay mucho de esto, físico y técnico al mismo tiempo, complicado. Bueno, Colombia es de los que mejor aplica esto. Y bueno, equipos así vemos, por ejemplo, en Francia, ¿no? No estoy comparando a Colombia con Francia, estoy diciendo que quizás de estilo de juego físico, potente, rápido y técnico, con gambeta y todo lo demás, Colombia juega a esa forma. Pero ha perdido un poco la brújula. El tema es que yo creo que le pueden pelear el primer lugar a Portugal, sin lugar a dudas. Y después pueden meter unos cuantos avances si salen bien favorecidos en los grupos. Camilo Vargas en el arco, Ospina. Bueno, tiene jugadores como Sánchez en el Galatasaray, tienen a Jerry Mina en el Calcio, en Cagliari, Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, peligrosísimo, lateral izquierdo juega en Mallorca, jugador del Bologna como Lucumí, tienen a Lerma en el Crystal Palace, gran mediocampista, Richard Ríos en Benfica, hizo un muy buen mundial de clubes, tienen a James en Minnesota United, que es el mejor jugador de este equipo en cuanto a influencia, el mejor es Luis Díaz, lo sabemos todos, ya vamos a hablar de eso. Pero el más influyente en cuanto a asistencias y el juego pasa por él, James, uno de los mejores jugadores de la historia de la selección Colombia. Jugadores en River Plate como Quintero, tiene jugadores en la liga brasileña como Carrascal, como John Arias. Y luego, bueno, Luis Suárez con gran año en la Champions y también en Portugal, líder goleador de la liga portuguesa. Y está Lucho Díaz, el mejor equipo de la selección Colombia, el mejor jugador de la selección Colombia, el crack que llegó a semifinales de la Champions con gran participación, el crack del Bayern Múnich, ex Liverpool, de los mejores jugadores de la historia también.
de Colombia y que va a ser seguramente un mundial tremendo para Lucho Díaz, que se lo merece. Estas son para mí las sorpresas posibles, las bestias negras, con el asterisco aquí puesto de que creo que tanto Marruecos como Japón no van a ser más decepción que sorpresa. Los puse porque están en la discusión de sorpresas, no los puedo ignorar, pero para mí no van a ser tan buen mundial como mucha gente espera. El resto veremos cómo les va. Gracias por acompañarme con un buen café. Chao.